Ya. Buenos días una vez más. Pueden tomar asiento. Los que están en casa también pueden acomodarse en la cama o tomar su desayuno mientras escuchan. Eh, Bienvenidos una vez más, hermanos. Ya estamos muy cerca de terminar este año, que ha sido un año completamente distinto para todos nosotros. No para muchos, para todos nosotros. Incluso nadie se lo esperaba. Si yo hace un año atrás te decía que durante 10 meses vas a usar mascarilla, incluso, no, apenas salgas de tu casa, tú me creerías loco. Pero al final sucedió. Si yo te diría que no te voy a poder abrazar, que no te voy a poder saludar, o te diría que no puedes entrar a mi casa por temor a este virus, no me hubieras creído. Pero ha pasado. Y ya estamos por cerrar el año y todavía continúa y no sabemos hasta cuándo más durará todo esto. Pero gracias a Dios, ya más de un mes atrás, hemos podido tener la bendición de poder otra vez reunirnos como iglesia. Y esperemos, o espero que estés agradecido en verdad, porque estar en casa y escuchar las enseñanzas por la transmisión no es mala. Dios te bendice, Dios te habla, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, veo algunos que están con un poco de sueño, así que les voy a pedir que se levanten. Levántense, estírense, levántense, vamos, levántense. Porque si estás con sueño, tienes que estirarte. Ahí, si tienes que ir al baño por un segundito, anda. Si no tienes que ir, quédate ahí. Pero si te quedas dormido, yo te voy a hacer roche en la transmisión. Voy a voltear la cámara y te voy a enfocar y así va a ser la transmisión mientras yo hablo. ¿Ya? La idea es que podamos estar atentos, enfocados y despiertos a lo que Dios nos pueda decir, porque en ese segundo que pestañeas, así como cuando manejas carro te puedes morir, también se te puede ir una bendición de Dios que quizás te quiere decir por esa pestañeada. Entonces, pon de tu parte. Sé que de repente estás cansado, sé que de repente has ido a Gamarra, has ido al centro de Lima a comprar tus cosas y estás matada, estás matado, estás cansado. Ayer has trabajado, hoy día has trabajado hasta madrugada, hasta tarde, no sé. Pero hoy es el día del Señor y hay que aprovecharlo al máximo, hermanos. Igual a los que están en casa, quizás están en cama, quizás están sentados con su pijama todavía. Hermanos, les animo, les exhorto que puedan estar atentos, porque el Señor siempre tiene algo que decirnos. Entonces, pueden tomar asiento y así vamos a poder comenzar. Como hemos venido anunciando, hermanos, durante varias... No le escuché nada. Como hemos venido diciendo, hermanos, durante varias semanas, hemos terminado ya el libro de los Gálatas. Hemos terminado el libro de los Gálatas y vamos a comenzar un nuevo libro, que es el libro de los Efesios. Hermanos, quiero ser sincero con ustedes. Uno de los libros que más yo huyo al enseñar es Romanos, en verdad. Por diferentes razones, que no las voy a decir ahora, pero es un libro que para mí creo que es muy difícil enseñar. Por lo complejo que es algunos capítulos, versículos. Pero también he descubierto, ahora en este último tiempo, ya que sabía que iba a enseñar Efesios hace más de un mes atrás, ahora puedo decir que Efesios también es uno de los libros que quizás, si de mí dependiera, preferiría no enseñarlo. Y hay una razón, ¿no? Porque hay muchas cosas, hermanos, tan profundas, que a veces son difíciles de enseñar. Algunos dicen que este libro de Efesios, que es el que vamos a comenzar ahora, es el libro del tercer cielo, que son cosas que no se pueden
explicar. Que solamente algunos elegidos y escogidos de Dios pueden atreverse a enseñar. Y yo no sé, yo no soy uno de ellos, ténganlo por seguro. Solamente que, como saben, nosotros enseñamos la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, punto por punto, libro por libro. Y hace una semana atrás hemos terminado Gálatas y el libro que continúa, ¿cuál es? Efesios. Entonces, por eso estoy acá, no porque sea el elegido. Pero sabemos que Dios es bueno y que Dios puede usar a cualquiera también a través de su Espíritu Santo, que es la fuente de todo, ¿no? Entonces, hermanos, es un reto para mí como maestro, pero también va a ser un reto para ustedes. Porque Dios en verdad quiere que tú conozcas este libro. Algunos dicen, comentaristas, maestros, que si tú comprendes el libro de Efesios, tu vida de cristiano cambia completamente. No está menospreciando los demás libros, sino que en este libro se podría decir que es la madre de todos los libros, porque tiene todo lo que todos los libros tienen. Y entenderlo te llevaría a vivir una vida completamente distinta. Entonces, eso es el libro de los Efesios. Es un reto para ustedes, es un reto para mí, pero todos juntos vamos a ver cómo Dios va a ir obrando a través de las semanas, de los meses. Ahora, antes de comenzar el libro de los Efesios, ya que he dado una pequeña introducción, voy a continuar haciéndolo. Escuché una historia que está relacionada con este libro. Dice que había una pareja de esposos que se fueron de vacaciones, ¿ya? A un lugar bonito, a un hospedaje bonito. Y estuvieron ahí por unos días. ¿Y qué es lo que sucede? Que mientras estuvieron ahí se dieron cuenta que el precio de los platos, de las comidas, de las cenas, de los desayunos, era demasiado caro, demasiado, no te imaginas. Y ellos decidieron no comer esas cosas porque no querían gastar tanto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero esa es la historia. ¿Y sabes qué decidieron? Tomar desayuno en la calle o comprarse cereal y comer cereal. Y así pasaron todas sus vacaciones comiendo cereal para no gastar. Al final, terminan los días, se acercan a la caja y tuvieron que pagar, pagaron, y la persona encargada de cobrarle le dice a la pareja de esposos, le dice, ¿por qué no comieron las cosas que tenemos acá? Y ellos le dijeron, lo que pasa es que está demasiado caro y nosotros no tenemos dinero para pagar todo eso. Y el hombre le dijo, pero lo que estás pagando estaba incluido todo. Y no tenías que pagar nada más. ¿Qué es lo que sucedió en esta historia? No tener conocimiento o ignorar algunas cosas lo llevaron a tener la peor vacaciones de su vida. No informarse de lo que iban a pagar o de lo que correspondía el paquete que estaban pagando, los llevó a comer cereales. No me imagino su esposa, ¿qué le habrá hecho en casa? Pero hermanos, ignorar información de algunas cosas te puede llevar a pasarla mal. Y quiero añadir una historia más, que está muy parecida a esta, que es, imagínate ahora, mira, creo que, no sé si es el sueño de muchos, pero creo que de una manera u otra todos quisiéramos, en un sentido bueno, no estoy diciendo que sea ambición, todos quisiéramos que algún familiar o abuelito o antepasado nos haya dejado una herencia, ¿no es cierto? Todos nos gustaría. No es que sea nuestro sueño, pero creo que nos ayudaría mucho que alguien muy cercano a nosotros nos deje una herencia, ¿no? Una casa, unas tierras, un dinero, porque podemos darle un uso bueno, ¿no? Puede ser de mucha bendición.
Quizás algunos de nosotros que estamos acá presentes no lo tenemos. Quisiéramos, ¿no? Pero ¿cuál es el punto, hermano? Imagínate que ahora mismo hay una persona que tú conociste una sola vez en tu vida y le caíste tan bien, tenía mucho dinero y antes de morir te dejó a ti todo, todo. Ya pasaron 10 años. Tú no sabes. Y antes de morirte, alguien viene y te dice, oye, hace 30 años atrás esto te dejaron. ¿Cómo te sentirías? Creo que estaríamos tristes, ¿no? Haber tenido todo eso y no haberlo sabido. O imagínate ahora mismo que alguien te haya dejado una herencia ahorita y te lo dice. ¿Qué es lo que tú harías? Apenas te enteras. ¿Quién me lo dejó? ¿A dónde voy a cobrar? ¿Dónde retiro? ¿Dónde firmo? ¿No? ¿En verdad? O alguien diría no. Difícil que alguien diga no. Estoy hablando de una persona que quizás has conocido, aunque sea una vez, que también un desconocido, sé que sería raro que firmes algo, ¿no? Pero a lo que me voy, hermano, es que tener una riqueza, tener una herencia, a cualquiera de nosotros cambiaría la vida, nos ayudaría mucho. Y de eso se trata el libro de los Efesios. Ambas historias, de una manera, te dan la idea principal de este libro de los Efesios, hermano. Quizás muchos de nosotros somos como esa pareja que por no conocer lo que Jesús ha hecho por nosotros, por no conocer sus riquezas, bendiciones, por no conocer la herencia que te ha dejado, vives como vives. Vives tu vida con puros cereales, cosas que no son malas, pero tienes cosas mejores a la mano para poder disfrutarlas. Pero la falta de información te lleva a vivir la vida que tú tienes. Algunos solamente tenemos un pequeño conocimiento del 1% o hasta menos de lo que Jesús hizo por ti. O solamente sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, lo cual es tan poderoso y tan bueno y tan necesario que lo sepas. Pero hay tantas cosas que puedes aprender de eso que Él hizo por ti, que tu vida sería diferente, hermano. Quizás te causó un poco de risa esta anécdota de esta historia de los esposos, pero piensa un poco en ti. Quizás tú estás así, por no informarte, no aprender, por no conocer. Estás viviendo una vida de cristiano de miseria, de mendigo, cuando eres hijo del rey. Ahora esa frase suena un poco rara, que capaz tú dices, dinero, hijo del rey, oro, cosas valiosas. No. Cuando yo hablo de las riquezas de las que va a hablar el libro de los Efesios, hermanos, me estoy refiriendo a riquezas espirituales. Solamente que di ejemplos terrenales para que podamos entender un poco, porque ni siquiera a eso se compara lo que Jesús tiene y quiere darnos a nosotros. Pero no son riquezas como las que quizás la mayoría del mundo tiene en mente. Cuando tú hablas de riqueza, nadie en el mundo piensa en cosas espirituales. Incluso algunos cristianos cuando hablan o cuando les enseñan de las, por ejemplo, si no me equivoco, ahorita está ahí de repente la foto de enriquecidos, ¿no? Enriquecidos en Cristo, ¿no? Y creo que hay oro, diamantes, perlas, ¿no? Capaz muchos de nosotros estaríamos diciendo, yo quiero esa riqueza. Si eso me ha dejado Cristo, yo la quiero.
Pero tengo una mala noticia. La herencia, las riquezas que Jesús te ha dejado no tienen nada que ver con lo que busca la mayoría. Porque eso que busca la mayoría no tiene valor. ¿Cómo no tiene valor, Víctor, si es lo que más importa? No. Las riquezas espirituales que Jesús, nuestro Señor, ha hecho por nosotros y nos quiere dar, vale más, hermano, que cualquier diamante precioso. Más. Solo una, porque no hay una. Entonces, hermanos, el libro de los Efesios se trata de eso, de las riquezas que Jesús tiene para nosotros. Y es necesario e importante que tú las conozcas para que puedas disfrutarlas, para que puedas saborearlas, para que puedas hacerlas tuyas, cuando realmente son tuyas ya. Están sobre la mesa. Imagínate un banquete. Te pongo delante un buffet, pero al costado te pongo lo más básico que puedes comer en cualquier lado y en cualquier momento. Sería ridículo que te vayas a eso básico, cuando tienes todo lo más rico, todo lo más valioso. Dios quiere hoy día enseñarnos. Entonces, esa pequeña introducción para poder tener una idea de lo que se trata el libro de los Efesios. ¿Cuál es el propósito de este libro, hermano, de los Efesios? Justamente eso, conocer las riquezas dadas en Cristo Jesús. Pero también toda riqueza que se te da demanda una gran responsabilidad. Si no, piensen en un momento en el hijo pródigo, que recibió una gran herencia, pero ¿qué hizo con ella? La malusó, la desperdició. Una gran responsabilidad o una gran herencia demanda una gran de tu parte. Entonces, el libro de los Efesios se trata de eso, de las grandes cosas que Dios ha hecho, está haciendo, va a hacer en tu vida y que lo puedes disfrutar ahora mismo, pero también habla de la responsabilidad que tú tienes como hijo de Dios o como heredero de todas esas cosas en este mundo, de cómo debes vivir, ya que tienes esas cosas, ya que eres parte de eso. Ese es el propósito de este libro de Efesios. Otra cosa que vamos a poder ver acá, hermano, especialmente en los primeros capítulos, es que hay una palabra que se repite constantemente. Es la palabra en Él o en Cristo. Y eso habla de que todo lo que vamos a ver, todo lo que estamos recibiendo o lo que hemos recibido, viene de Jesús. No viene de tu esfuerzo, no viene de tu fidelidad, no viene de lo que tú pudiste haber hecho por Dios o por Jesús. Viene de Él. Y ahora, hermanos, esa frase que dice en Él significa también que nosotros estamos unidos a Él. Y por lo tanto, ya que estás unido a Cristo, tú también puedes disfrutar de todo lo que tiene Cristo, porque estás unido a Él. Jesús no es un Dios lejano. Él está unido a nosotros. Y eso es algo muy importante que vamos a ir viendo. La palabra en Él o en Cristo. Que todo viene de su mano. Él. Para ti. Para mí. Ahora, otra cosa que quiero que tengamos presente. Todo esto es una introducción, hermanos, para tener una idea de todo lo que vamos a ir haciendo. Y lo voy a dividir en 3 partes el libro. Y del capítulo 1 al 3, ¿ya? Vamos a ver las riquezas o las bendiciones que tenemos en Cristo. Del capítulo 4 y 5 vamos a hablar de la respuesta que como hijos de Dios debemos dar frente a eso grande y maravilloso y valioso que Jesús nos ha dado. El capítulo 6 se va a tratar de la lucha espiritual que tenemos como hijos de Dios, pero también de las armas que Dios nos ha dejado para hacer frente a esos ataques. Entonces así lo vamos a dividir y así vamos a ir desarrollándolo a través de la semana. Ahora, metiéndonos ya al libro.
Efesios. ¿Dónde fue escrito esta carta? Es conocida como también una de las cartas o epístolas de la prisión. Efesios es una de las 4 cartas que Pablo escribió mientras estuvo prisionero en Roma. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 más? Filipenses, Colosenses y Efesios. Efesios es una de ellas. Pablo estaba encerrado a oscuras en un lugar horrible, pero él no desperdició o no perdió su tiempo ahí. Él pudo haberse quejado, él pudo haber llorado, él pudo haber hecho lo que sea en ese lugar horrible, pero él decidió usar su tiempo para algo bueno. Y de ese lugar salieron las mejores cartas que hoy tenemos en nuestras manos. Una situación difícil que él vivió lo llevó a hacer lo mejor para Dios. Y Efesios es una de ellas. El libro o la carta escrita de una prisión. Y ahorita acabo de decir quién fue el autor. Pablo también. Pablo fue el autor, fue escrita desde la prisión de Roma y aproximadamente fue escrita en el año 60 o 62 después de Cristo. Aproximadamente 30 años después de que Jesús ascendió al... Ahora, vamos a entrar al libro ya. Y voy a conectarlo justamente con todo el contexto de cómo se inició esta iglesia llamada Éfeso. ¿Ya? En el libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a ver cómo esta iglesia comienza a crecer, comienza a establecerse y comienza a tener un despertar como nadie en esa época se había visto. Porque lo que sucede en ese momento en la que Pablo llega a Efesios, en el capítulo 19, suceden cosas increíbles, hermano. Suceden cosas increíbles y eso lo vamos a ver en el capítulo 19 de Hechos. Ahorita no lo vamos a ver, ahorita lo que vamos a ver de frente es el primer versículo de Efesios. ¿Ya? Y vamos a leer el primero y el segundo versículo. ¿Ya? Si tienes tu Biblia ahí, vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez ya. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor. Hermano, tantas veces hemos hablado de Pablo que quizás ya te lo sabes de memoria. Pero no podemos hacer a un lado su historia. Y para mí, por lo que he estudiado un poco, es relevante hablar de la vida de este gran hombre de Dios llamado Pablo, que no siempre se llamó Pablo, sino Saulo, que va a ir conectado justamente con el inicio de esta iglesia llamada Éfeso. Me gusta mucho porque tanto en la vida de Pablo como en el inicio de esta iglesia vamos a ver cómo el evangelio y su poder del evangelio tiene el poder, valga la redundancia, para cambiar la vida de las personas de una manera increíble, hermano. Por eso es relevante que hablemos de la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era conocido antes de ser creyente como Saulo. Saulo de Tarso. Ahora, este hombre es reconocido, o era un hombre
con un nivel intelectual tan elevado, hermanos, que llegó a ocupar los lugares más importantes de la cultura judía y de la religión judía. Él era un fariseo. Y llegar a ser fariseo, hermanos, requería muchas cosas. Pablo no solamente las cumplió, sino que él estaba por encima de eso incluso. Y la razón por la que él llegó a ese punto, hermanos, es porque él desde muy pequeño tuvo una vida dedicada a las cosas de Dios. Sus padres invirtieron todos sus recursos para que Saulo pueda ser un gran hombre. Y justamente su nombre, Saulo, tenía mucho que ver con lo que sus padres apuntaban a que su hijo sea. Porque Saulo viene de la palabra Saúl. ¿Y Saúl quién es? Saúl es el primer rey de Israel, alguien importante. Sus padres, al ser judíos, apuntaban a que su hijo sea de la misma manera que Saúl, grande, que tenga una posición alta, y por eso le pusieron Saulo. Por eso que desde muy pequeño ellos dedicaron a su hijo para que estudiara, aprendiera todo lo que tenga que ver con la religión judía. Llegó Saulo a estudiar en esa época con el hombre más reconocido e influyente de esa época, Gamaliel. Él también aparece en una parte del libro de los Hechos, donde se le menciona a Gamaliel, un maestro, un rabí, donde se le hace una pregunta sobre una situación y donde esperan una respuesta de un gran hombre. Y su respuesta, si la leen, es sabia. No es la más sabia, pero sabia, de Gamaliel. Este hombre que acudieron a hacerle una pregunta difícil, de una situación difícil, era el maestro de Pablo o de Saulo, desde muy pequeño. O sea, para que alguien, hermanos, haya estudiado con él, con Gamaliel, hay que tener no solamente dinero, sino hay que también tener influencia y hay que también tener capacidad intelectual. Porque tú puedes tener dinero, pero si te vas, no sé cuál es la universidad más difícil del Perú, la UNI o San Marcos, si tú tienes dinero y todo eso, pero no tienes la intelectualidad o la capacidad mental y todo eso ahí, de nada sirve. Entonces Gamaliel, tú le podías decir, te pago $1.000.000, educa a mi hijo, enseña a mi hijo, pero si tu hijo no tenía esto, lamentablemente no podía, ¿ves? A menos que el profesor te quiera estafar, bueno. Entonces Pablo no solamente tenía dinero, hermanos, para haber llegado a los pies de Gamaliel, a su escuela, sino que también este joven o este niño ya era inteligente desde pequeño. Y es por eso que llegó al lugar que llegó, un fariseo, una persona muy importante. Tan importante era, hermanos, que él encabezó la persecución de los creyentes. El cristianismo comenzó a crecer de una manera tan rápida, tan impresionante, y el pueblo judío, al sentirse atacado por esta nueva religión que para ellos era, Saulo encabezó una persecución. Y Saulo aparece en el libro de los Hechos, hermanos, donde él da su voto para que maten a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él estaba delante de las personas que mataron a Esteban. Y muchos dicen que Saulo fue el que dio la orden, mátenlo. Ese era el Saulo. Un hombre inteligente, un hombre con educación, un hombre con dinero, un hombre con posición, un hombre con influencia, un hombre respetado. Cualquier persona en esa época hubiera querido ser como Saulo, tener lo que tienen. Y en medio de esa persecución, hermanos, se dio algo. Él estaba yendo a Damasco con su caballo y con un grupo de soldados
para hacer lo que ya venía haciendo: perseguir a los creyentes, encarcelarlos y hasta matarlos. Y de pronto, mientras estaba en el desierto, mientras estaba en el camino, aparece una luz desde el cielo, al punto que lo tumba. Lo tumba. Creo que hay una imagen ahí donde está Pablo con su caballo tirado y viendo una luz desde el cielo. Y en esa luz se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice, bueno, la voz le dice: soy yo, Jesús, al que tú estás persiguiendo. Jesús estaba en el cielo, hermanos. ¿Cómo Jesús puede decir que lo estaba persiguiendo si él estaba en el cielo? Lo que sucede es que cuando tú persigues a su iglesia, estás metiéndote directamente. Y Saulo en ese momento estaba tirado, impresionado, sorprendido por lo que estaba pasando. Y Jesús le quitó la vista, lo volvió ciego. Y le dijo: anda a Damasco y ahí espera, que alguien vendrá a verte. Tuvo un encuentro con Jesús. Él no lo buscó, hermanos. Él estaba persiguiéndolo. Pero había un momento donde Jesús quería hacer algo con él. Llegó el momento. Después de unos días que llegó a Damasco, Jesús se presenta a un tal Ananías, hombre temeroso de Dios, donde le dice: en Damasco hay un hombre que se llama Saulo. Quiero que vayas y le pongas tus manos en los ojos para que pueda restaurarse su vista, para que pueda volver a ver. Y cuando Ananías escucha que a la persona que tenía que ir a ver era Saulo, él dijo: Señor, creo que no has escuchado quién es Saulo. Saulo es el que está encabezando la persecución contra los cristianos. Y Jesús le dice a Ananías: sí, pero hoy le mostraré que él va a ser un instrumento escogido en mis manos. Así que anda y devuélvele la vista. Ananías fue, le puso las manos sobre los ojos y Pablo comenzó a ver otra vez. Y Ananías le dijo: Saulo, Jesús te ha escogido para que seas instrumento y puedas llevar su mensaje. Hermano, si esa conversión no te sorprende, no estás entendiendo la idea. El hombre más inteligente, más orgulloso, con más poder, con más influencia, más educado, en este momento estaba siendo humillado y estaba cambiando su corazón. No le dio ni siquiera explicaciones Jesús. Solamente le dijo: te voy a escoger para que seas un instrumento y puedas llevar mi mensaje. Saulo era un asesino, hermanos. Pero Jesús tocó su vida, tuvo un encuentro con él y a partir de ese momento se volvió en el gran apóstol Pablo. Y desde ese momento la Biblia dice que él lo primero que hizo después de recibir la vista es irse a Damasco y comenzar a predicar a este Cristo que él perseguía. Imagínate ese escenario. Semanas antes o días antes, tú escuchabas por todo lado que había un tal Saulo que estaba matando, persiguiendo, encarcelando a los cristianos, y hoy, después de 3 días o una semana, ves a ese mismo Saulo. Jesús te ama. Hermanos, ¿qué sucedió para que eso pase? ¿Cómo una persona
tan inteligente y tan celosa por lo que creía que era cierto, ahora estaba haciendo eso. ¿Saben qué cosa pasó, hermanos? Es el poder del Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio te cambia. Cualquier persona que diga que el Evangelio lo escuchó y lo recibió y cree en él, pero no ha cambiado, no sé qué Evangelio he escuchado. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo es un ejemplo de eso, hermano. Así comenzó su vida en el cristianismo, Pablo. Y a partir de eso comenzó a entrenar, a educarse. Y Jesús fue su maestro. Javicho enseñó eso en Gálatas, que tuvo un encuentro con Jesús aproximadamente de 3 años, ¿no? 2 o 3 años, si no me equivoco, en el desierto de Arabia, donde él tuvo un encuentro con Jesús y ahí lo disciplinó, le habló, le reveló. Después de eso tuvo un encuentro con los apóstoles y después de eso tuvo sus primeros viajes misioneros. Tuvo 3. Uno primero, uno segundo, y en el tercer viaje misionero es cuando llega a la ciudad de Éfeso. Y ahí queremos que nos sigan. En el libro de Hechos, capítulo 19, habla del momento en que este hombre cambiado por Jesús, llamado Saulo, pero que ahora se llama Pablo, llegó a la ciudad de Éfeso. Efesios capítulo 19, versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído al Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, esto es lo primero que Pablo encuentra cuando llega a Éfeso. Hombres que seguían a Dios, pero que no tenían el conocimiento completo del Evangelio. Ellos habían escuchado solamente el arrepentimiento de Juan. Y Juan, todos sabemos que era Juan el Bautista, que él decía: arrepiéntense, porque alguien viene delante de mí, hablando del Mesías. Y la gente se arrepentía, pero era una demostración. El bautismo de Juan era una representación o una muestra externa de un arrepentimiento interno. Pero hasta ahí nomás. O sea, ellos no habían escuchado de Jesús. Y ahí es donde Pablo les habla de Jesús y son bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, en el versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en escuela de uno llamado Tirano. Entonces, después de haber encontrado estos 12 hombres y haberlos hecho seguidores de Jesús y haberlos bautizados, él comenzó en una sinagoga, ¿no? El celo de Pablo siempre fue llegar a sus hermanos. En las sinagogas encontrabas a la mayoría que era judío. Y Pablo era judío, y él quería que sus hermanos judíos pudieran conocer al Cristo, el cual cambió su vida. Y por eso es que cada vez que entraba a una ciudad, lo primero que hacía era: ¿dónde hay una sinagoga? Quiero ir ahí. Y entraba y hablaba. Pero lamentablemente, como vemos en el versículo, mucha gente no aceptó el mensaje.
no creyeron e incluso maldijeron el camino que estaba llevando Pablo y las enseñanzas que él estaba dando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Se salió. Dice que fue por unos 3 meses a este lugar y después de eso se fue a una escuela llamada de Tirano. Muchos creen, hermanos, que en ese lugar Pablo lo convirtió en una escuela bíblica o un seminario o un instituto bíblico. Muchos creen que Pablo ahí comenzó un instituto bíblico, porque como dice en el versículo 9 al final, y dice, se apartó Pablo de ellos, de los judíos que rechazaron, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. La escuela de Tirano, muchos creen que era como un local que él prestaba para que se hagan conferencias, para que se hagan estudios, para que se hagan debates y cosas por el estilo. Muchos creen que Pablo, como alquiló ese lugar o pidió que se lo prestara, para que ahí pueda hacer sus enseñanzas. Y lo que continúa diciendo es esto. Así continuó por 2 años, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años haciendo instituto bíblico, 2 años en un seminario, al punto que llegó a casi todos o todos los habitantes de Asia, hermano. Y versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los paños y delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a estos 7, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El demonio los pegó a los 7 por charlatanes, ¿no? El demonio le dice, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, es su siervo, pero ustedes no son nada. Y se les fue encima. Y los calateó y los botó calato. Chistoso, ¿no? Pero eso es lo que sucedió en el tiempo que Pablo llegó a Éfeso. Y dice después, 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra. Hermanos, ese fue el tercer viaje misionero de Pablo, y esta es la historia de cómo Pablo llegó a este lugar, cómo evangelizó este lugar, cómo puso un seminario bíblico, y también nos menciona de la gente que se estaba convirtiendo. Habla también de que él sacaba demonios, porque el mismo demonio decía, yo conozco a Pablo, o sea, yo sé que hay un Pablo que está sacando demonios de las personas, pero a ustedes no los conozco. Entonces su ministerio de Pablo en Éfeso, que se quedó 2 años, fue enseñar la Biblia, hacer milagros extraordinarios, sacar demonios, pero también mucha gente, hermanos, de un contexto oculto y de magia, de adivinación, había llegado a los pies de Jesús. Porque como dice en el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Hay una imagen ahí donde sale que más o menos cómo era la escena, ¿no? Que trajeron unos libros, sus pergaminos, sus papeles, donde estaba toda la magia,
¿no? Que ellos practicaban o que ellos creían. Y esto a mí me llama mucho la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente que estaba sumergida y que practicaba este pecado de ocultismo, de adivinación, de magia, por el poder del Evangelio, hoy estaban llegando a los pies de Jesús. A tal punto que las cosas más valiosas que tenían hasta ese momento, las quemaron, hermano. Y no está de más, o no está de más de que Lucas, el libro de Hechos, diga el precio que equivale a todo lo que quemaron. Porque no era un libro que compras en Amazonas. Era un libro muy valioso, hermanos, a tal punto que dice que valía 50,000 piezas de plata. ¿Sabes cuánto corresponde eso para nuestra moneda hoy día? Millones de dólares. Eso era lo que estaban quemando las personas. Y la pregunta que hago hace un rato, Pablo, ¿qué pasó en la vida de estas personas para que haya ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién les lavó la cabeza para que lo más valioso que habían conservado quizás generación tras generación, hoy lo estén metiendo a la basura? Poder del Evangelio, hermano. Tú podías decir hace un ratito, Víctor, Pablo es único, ¿no? Por eso su conversión es increíble. Por eso su conversión es tan conocida. Aparte es el gran Pablo. ¿Cómo no va a resaltar su vida, cambio, su testimonio? Ahorita estamos hablando de la gente que vivía en Éfeso, que quizás era como tú y como yo, pero que también tenían pecados ocultos. Y en este caso menciona de la adivinación, de la magia. Pero cuando llegó el Evangelio a sus corazones, a sus vidas, el Evangelio los cambió, hermano. Piensa por un momento en eso. Cuando llegó el Evangelio en ti, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué votaste? ¿Qué dejaste de creer? ¿Qué dejaste de practicar? Piensa en un momento en eso. Luego de eso, en el mismo capítulo 19, habla que hubo un alboroto en la misma ciudad de Éfeso. Y el alboroto justamente pasó por el Evangelio, porque habían personas que se dedicaban al comercio de hacer imágenes de un templo muy reconocido en esa ciudad, el templo de la diosa Diana o Artemisa, que también es conocida como eso. Hermanos, este templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la diosa Diana, su templo, por lo grande, por las estructuras y lo imponente que era. Pablo había llegado a ese lugar a predicar. Y justamente porque el Evangelio estaba creciendo en todo Asia y en Éfeso, la gente estaba renunciando a muchas prácticas que ellos habían hecho durante muchos años. Y uno de ellos era la magia, pero no era ahí nomás. Había otra gente que no practicaba la magia, pero que era idólatra. Idolatraban a la diosa Diana. Y la historia de Hechos, ustedes la pueden leer después, por el tema del tiempo no lo vamos a leer, solamente lo voy a resumir. ¿Qué sucedió? Las ganancias de las personas que vendían las imágenes de Diana, sus templitos o lo que representaba a Diana, estaba siendo afectado. No había venta. Imagínate, ¿no? Ahí al frente de la iglesia de las Nazarenas, que de pronto Calvary Chapel San Juan evangelice todo el centro de Lima y vendan nada diariamente. Vienen y queman nuestra iglesia. Así era lo que sucedió allá. La gente que vendía, que tenía su comercio de las imágenes, de la idolatría, no estaban vendiendo. Y el líder de ese grupo de personas comerciantes dijo, oye, miren lo que está pasando. Hay un tal Pablo que está perjudicando nuestras ganancias. Hay que hacer algo. Y todos los que estaban ahí
le dieron la razón porque también estaban siendo afectados. Vamos, vamos. Y hubo un alboroto en Éfeso. Y no agarraron a Pablo, agarraron a otros amigos. Al final, gracias a Dios, Pablo no fue a ese alboroto porque lo detuvieron. Mucha gente le dijo, no vayas, Pablo, no vayas. ¿Por qué? Porque lo querían cuidar. Sabían que lo podían matar. Y sí podían matarlo, hermanos. Y no fue. Pero gracias a Dios, a los dos hombres que agarraron, los dejaron ir porque hubo una persona importante que dijo, ¿sabes qué, hermanos? Lo que ellos están haciendo, que es predicar, no está mal. O sea, no están atentando contra la diosa Diana, porque yo creo que a lo que se refiere es que cada uno decide a quién creer. Pero no están rompiendo tus imágenes, no están malogrando tu negocio. Porque los que estaban yendo a acusarlos eran los negociantes, ni siquiera eran los sacerdotes de ese templo. Eran los negociantes, mis ganancias, decían. Y al final quedó en nada. Pero ¿por qué hago hincapié en esto, hermanos? Porque aparte de personas que practicaban las magias, que dejaron y renunciaron sus prácticas, también había otro grupo de personas que habían renunciado a la idolatría. Y por eso no había venta. ¿Por qué crees que no había venta? Porque ya no había gente que creía en la diosa Diana. Y la pregunta, y tercera pregunta es, ¿qué pasó para que esa gente que había idolatrado a esta supuesta diosa, hoy ya no la siguiera? La respuesta es la misma. Poder del Evangelio, hermano. El poder del Evangelio. Hoy en día, hermano, el Evangelio se ha reducido a solamente repetir una oración y creer que al hacer eso de ahí ya eres convertido, cuando realmente no es así, hermano. No solamente es repetir la oración de niño o me hicieron orar. Sí, es parte de. Pero si tú haces esa oración y no hay un cambio, bien el Evangelio no tiene poder porque no te ha cambiado, o bien no pasó nada en tu vida. Entonces, hermanos, Pablo, un ejemplo de lo que el Evangelio hace en la vida de una persona intelectual, educada, de posición. En Efesios, personas que practicaban la magia, el ocultismo, y otro ejemplo, personas que practicaban la idolatría y que eran miembros de ese templo. Las tres personas con diferentes contextos, con diferente educación, con diferentes pecados, fueron convertidos por un solo mensaje. ¿Cuál fue? El Evangelio de Cristo. Hermanos, el Evangelio tiene poder. Tiene poder, hermanos. Yo les digo esto, hermanos, mucho amor. El Evangelio tiene poder. Y si no fuera así, yo ni ustedes estuviera acá. Piensa por un momento dónde estabas antes que Dios te haga escuchar su Evangelio. Piensa, piensa, piensa. Así sea horrible el lugar donde estabas o las cosas que hacías, piensa. Y ahora piensa que estás acá. ¿Qué pasó en tu vida? Evangelio, hermanos. El Evangelio tiene poder. Ahora, Pablo, después de haber causado ese alboroto por causa del Evangelio, y ahora tener muchos seguidores, ex seguidores de Diana, ex brujos, se forma la iglesia. ¿Y sabes cuál es lo increíble, hermanos? En Efesios dice algo muy bonito hacia esas personas. Mira ese contexto o esa vida anterior de la gente que vivía ahí. Efesios capítulo 1, versículo 1. Mira cómo Pablo los llama a estos hombres que él vio cómo se convirtieron. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿a quiénes dice? A los santos y fieles. Qué bacán, ¿no? Cuando entiendes quiénes eran, cómo vivían, lo que practicaban, y ahora
que te llamen santo. Piensa en eso, hermano. Todo lo malo que hicieron, el Evangelio los cambió, los limpió, los restauró. Y ahora Pablo los llama santos. Dices, wow, pero déjame decirte, Dios también a ti te dice santo. Alce la mano a los que se consideran santos. Yo no me considero santo, pero sé que soy santo por Cristo Jesús. En verdad, yo no me considero santo. Y justamente Pablo le dice eso a ellos, santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? O sea, si eres santo y eres fiel, porque estás en Cristo Jesús. Porque por ti, nada. Pero qué bacán y qué bueno saber de que esta gente que vivía en el pecado, sumergido ahí en la oscuridad, hoy tengan la posición de santo. Y santo, hermano, no es lo que nos han enseñado desde chiquito en el colegio o los católicos. No. Santo significa apartado y separado. Y eso es lo que Dios hizo con los efesios y contigo. Te separó del pecado, te separó del mundo para ahora tenerte a ti, para tenerte a su lado, para que seas parte de Él. Eso significa santo, no significa el más bueno o el más bondadoso, no. Santo es una posición delante de Dios y Dios te ha hecho santo. Dile a la persona que está a tu lado santo, a ver, dile. San Javicho, San Jaime. No, son santos, hermano. Santo, escúchame, ni siquiera santo se le debe decir por lo que tú hagas. No, santo se le dice a todo creyente y seguidor de Cristo porque ha puesto su fe en Jesús, no por lo que hace. Ahora la pregunta es esta. ¿Quién es santo en Cristo? Todos somos santos. ¿Verdad? Dios los hizo santos, Jesús los hizo santos a los efesios. En Cristo. Es increíble eso, hermanos. Luego continúa dando el saludo común entre judíos, griegos, que decían gracia y paz, gracia y shalom. Pero esa gracia no era solamente un saludo, sino que era algo que Pablo anhelaba que ellos tuvieran de parte de Dios y de nuestro Señor. Gracia es el tema principal de este libro también, que habla de las riquezas de Cristo. Merecemos, pero que vamos. Entonces, hermanos, para concluir y terminar, hemos leído 2 versículos, pero hemos hablado más de la vida de Pablo y de la conversión, o de la conversión de Pablo y de la conversión de esta iglesia llamada Efesios. Y hemos visto diferentes tipos de vida, diferentes tipos de personas, diferentes pecados. Mi mensaje es mi aplicación es esta. No te olvides, Él tiene poder. Y quiero resaltar esto, tiene poder, porque quizás tú estás creyendo que no tiene poder, que quizás has predicado a alguien varias veces, no ha habido resultados que tú quisieras. Pero Víctor, ¿por qué dices que tiene poder si le he predicado a mi hija, a mi mamá, hace 5 años y sigue igual? Es un misterio eso, hermano. Pero no significa que Él no tenga. Y ahora viene Navidad, hermano. Yo te quiero retar, en verdad, en Navidad, que tengas esto que te estoy diciendo el Evangelio tiene poder. Vas a estar sentado en tu mesa, quizás con una persona que no es creyente. Y yo te animo a que traigas a tu mente el Evangelio tiene poder. Y recuerdes la vida de Pablo, recuerdes la vida de los Efesios. Y eso te motive a hablar el Evangelio que tiene poder. Así lo hayas dicho hace 1 año atrás, hace 1 mes atrás. Hermano, porque el Evangelio tiene poder, no te sorprendas que ese mismo día que hablas, tu hija, tu hijo, tu hermana,
mamá, tu vecina, lo que sea, quien sea, pueda venir a Cristo y de acá a una semana veas que está reventando o botando en la basura tu imagen de ese Jesús. Tus dijes, su guairuro, su ruda sacándola de su puerta o dejando otros pecados que el Evangelio tiene. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque eres bueno, Dios. Gracias por este mensaje de la salvación, Dios. Gracias por haber convertido la vida de Pablo. Gracias por haber convertido la vida de los efesios. Y yo me identifico mucho con ellos, Señor, porque lo mismo que tu Evangelio hizo en la vida de ellos, ese cambio lo hiciste en mí, Dios. Y yo no hice nada, Dios, nada. Fue tu Evangelio. Y gracias también porque ese mismo Evangelio ha salvado a mis hermanos que están aquí, Señor. Pero ayúdanos a recordar y aplicar, Señor, esta verdad. El Evangelio tiene poder. Tiene poder para salvación, para todo aquel que en Él cree. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el siguiente domingo.